Hola otra vez. Bueno, vamos a seguir haciendo problemas de exámenes. En este caso es el problema 2 de septiembre del 2022 de Física 2 también. ¿De acuerdo? Que pensamos que es un problema, como vamos a ver, que no necesita mucha imaginación, sino simplemente saberse bien una de las leyes, bueno, como todas del campo magnético. ¿De acuerdo? Pues vamos a por ella. Mirad, nos dicen que un protón, lo primero, como siempre decimos, leer tranquilamente el problema, hacernos una idea de qué va, no empezar a escribir, o sea, un poco al eso, ¿de acuerdo? También tener cuidado con las unidades, como sabemos, pasarlas todas al sistema internacional y bueno, vamos allá. Dice, un protón que se mueve en un campo magnético uniforme a una velocidad de 1,2 kilómetros por segundo, o sea, 1200 metros por segundo, vamos a decir, en la dirección del eje X, en sentido positivo, experimenta una fuerza de 2,3 por 10 a la menos 16 newtons en la dirección del eje Y en sentido positivo de dicho eje. Bueno, vamos a ir poniendo ya aquí a la derecha estas... seguiremos leyendo el problema, pero como decimos, nos vamos a hacer una idea, pero también ya podemos ir dibujando un poco lo que ocurre. Bueno, ya sabéis que podemos coger varios tipos de triángulos, eje X y Z, pero en física normalmente este es el X, este es el Y y este es el Z. Recordaos que se tiene que cumplir que el producto vectorial de Y por J, o sea, el vector unitario en la dirección del eje de las X por el vector unitario en la dirección del eje de las Y, tiene que dar el vector K o vector unitario en la dirección del eje de las Z positivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos decían que un protón cuya masa y carga, bueno, la carga sobre todo es la que ya la tenemos ahí, se mueve con una velocidad, entra en un campo magnético, una velocidad de 1200 kilómetros por segundo en el sentido del eje de X positivo. ¿Vale? Pues entonces, como decimos, vamos allá en el sentido del eje de las X positivo y ya ponemos que esta velocidad vectorial, si no, hombre, y si la hubiéramos tenido que descomponer, lo hacemos claramente, pero en este caso ya directamente podemos decir que esto es 1200 y hombre, voy a poner aquí ahora metros por segundo, pero ya en adelante no lo ponemos, ¿vale? O sea, sabemos que estamos en el sistema internacional y se acabó. Bueno, y este es un protón, vamos a dejarlo claro, protón positivo con esa velocidad. Bueno, y nos dicen que experimenta una fuerza de 2,3 por 10 a la menos 16 newtons en la dirección del eje Y en sentido positivo de dicho eje. ¿Vale? Pues vamos a dibujar las fuerzas, bueno, pues vamos a dibujar en rojo, tampoco, pero bueno. Y esta sería la fuerza sobre el protón, que ya también, como va sobre la dirección del eje de la Y, directamente ponemos 2,3 por 10 a la menos 16 2,3 por 10 a la menos 16 J. Vale. Daos cuenta que la fuerza es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces aquí visualmente ya vemos que el campo magnético va a estar en el plano XZ, ¿de acuerdo? Pero no sabemos ninguna de sus componentes, claro. Pero bueno, eso está muy bien porque si efectivamente hacemos los cálculos y nos sale otro resultado, pues evidentemente pues nos mosqueamos, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Vale, seguimos tranquilamente. Dice, en ese mismo campo, un electrón que se desplaza a 3 kilómetros por segundo en la dirección del eje Z en el sentido negativo, 3 kilómetros por segundo, bueno, pues lo vamos a poner ya. A los electrones, el negativo lo solemos poner en azul, pero bueno, eso tampoco tiene más importancia. Y la velocidad es la dirección del eje de las zetas negativa, queremos recordar, eso es. Y que es 3 kilómetros por segundo en la dirección del eje Z en sentido negativo del eje. Vale. Entonces, fijaos, la velocidad sería en el sentido negativo del eje de las zetas. Lo voy a dibujar así un poco exagerada para que no me moleste a los demás dibujos. Y esta sería la velocidad del electrón, así como esta es la del protón, para que quede claro, que son 3000 metros por segundo. Y al ir en la dirección de Z negativo, pues por menos K claramente. ¿Vale?
Y nos dicen que sobre este electrón vamos a experimentar una fuerza de 10 por 10 a la menos 16, o sea, 10 a la menos 15 newtons, en el sentido positivo de dicho eje. Bueno, pues se supone que el problema está bien montado, nosotros dibujamos, esa sería la fuerza también en el sentido positivo del eje de la SIS, con lo cual la fuerza sobre el electrón, ya que la hemos puesto ahí, que sería 10 a la menos 15. Porque han puesto 10 por 10 a la menos 15 J también. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto vamos a acabar del problema, claro, pero casi seguro que nos van a preguntar cuánto vale el campo magnético, claro. Efectivamente, dice, calcular el valor del módulo y la dirección del vector intensidad campo magnético, ¿vale? Bueno, también sabemos que la fuerza sobre el electrón es también perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo, y también deducimos de ahí que el campo está en el plano XZ, ¿de acuerdo? Evidentemente el problema está bien montado, como decíamos, y no puede haber contradicción. No podemos deducir de un caso que está en el plano XZ y de otro que está en el plano XY, evidentemente. Bueno, entonces vamos a trabajar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, utilizando la ley matemática que nos dice, eso es lo que decíamos, que el problema no tiene mucha imaginación, pero hombre, como todo es fácil cuando se sabe, ¿qué fuerza, qué ley vamos a aplicar? Que la fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga en movimiento viene dada por esta expresión, que es el valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Por supuesto, todo con su signo. Una ley vectorial, la carga también con su signo. Solamente en el campo eléctrico, cuando hablamos de la ley de Coulomb, calculamos el módulo del campo con la ley de Coulomb, pero después, efectivamente, el carácter vectorial tiene que ir acompañado en el dibujo y después también en su expresión matemática. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues evidentemente vamos a aplicar esta ley al protón y vamos a aplicar esta ley al electrón, con los datos que conocemos. Entonces, empezamos y decimos, vamos a ver, el protón, ¿qué sabemos? Que la fuerza es, ya la tenemos ahí, es, bueno, voy a ir en negro ya, esto es, la fuerza sobre el protón, ya la tenemos ahí, sustituyo la ley, pero como ya conozco que la fuerza es 2,3 por 10 a la menos 16, J, eso es igual, la fuerza sobre el protón, eso es igual a la carga, que es 1,6, me parece 1,6, eso es por 10 a la menos 19 positiva, que aquí me ha parecido ver que el electrón lo han puesto también. Bueno, pues evidentemente no es verdad que no lo digan, pero el electrón es negativo. Bueno, ha puesto positivo. Bueno, y ahora por el producto vectorial del determinante, o sea, el producto vectorial de los vectores sub y beta, que es el determinante, como sabemos, y JK, vamos a ver un poquito más separado para que nos quepa bien, del vector velocidad del protón, que es 1200, 0,0, y el campo magnético. Fijaos, el campo magnético, claro, no tenemos ni idea de, hombre, es algo que está en el plano XZ. Podríamos ya poner beta X, 0, beta Z, pero fijaos que en un momento del problema se puede complicar más y no hace falta que tengamos, hombre, el ojo siempre viene bien, ¿vale? Pero tiene que ir acompañado claramente del cálculo matemático. Entonces voy a poner beta X, beta Y y beta Z, y nos debe de salir que la beta I es 0, pero vamos a comprobarlo claramente. Entonces, nada, ponemos aquí el vector beta X, beta Y, beta Z y hacemos las cuentas. O sea, nos queda que fuerza 2,3 por 10 a la menos 6 J es igual. Vamos a ver. Y por 0. Se supone que sabéis desarrollar determinantes. Si ya sabéis que tenemos una serie de apuntes colgados en la página que habla claramente sobre el campo magnético. Es uno de los campos de los que habla en segundo de bachiller, que si no tenéis mucha idea, os recomendamos que empecéis por ahí, y después ya en primero de universidad. Entonces, al desarrollar ese determinante por los adjuntos de la primera fila y JK, nos queda que I por 0 menos J, o sea, bueno, perdón, la carga que no la he puesto, 1,6 por 10 a la menos 19 por corchete,
y por su adjunto que es 0, menos, ya sabéis que los adjuntos van más menos J por 1200 beta Z, 1200 beta Z, más K por 1200 beta I. Y al igualar estos dos vectores, evidentemente nos queda que a la izquierda solamente hay componente J, a la derecha no tiene que haber más que componente J, con lo cual la componente que tenemos aquí, a ver, el cacharrito, eso sí, seguimos en la conferencia. Fijaos que esta componente claramente ha de ser cero, dado que a la izquierda no hay componente K. Entonces, de ahí que deducimos dos cosas, claramente, que al igualar componentes, evidentemente nos queda la componente J de la izquierda, que es 2,3 por 10 a la menos 6, es igual a la componente J de la derecha, que es menos, ¿vale? 1,6 por 10 a la menos 19 por 1200 beta Z. Y la componente K de la izquierda, que es 0, es igual a la componente K de la derecha, que nada, que sería, bueno, bien, 1,6 por 10 a la menos 19 por 1200 beta I, lo cual nos lleva indefectiblemente a decir que beta I es 0, como ya sabíamos o habíamos deducido, pero bueno, los resultados los solemos poner en recarga en azul, ¿vale? Y después de la ecuación primera deducimos claramente que beta Z es igual a, ya veis, negativo también, sí, bueno, negativo también no, negativo es menos 2,3 por 10 a la menos 6 entre 1,6 por 10 a la menos 19 por 1200. Y esto es igual, perdón que no tenía preparada la calculadora, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver. Cogemos simplemente los números, 2,3 entre 1,6 por 12, ¿no? 2,3 entre paréntesis 1,6 por 12, que nos da, bueno, 0,12. Vamos a afinar hasta las centésimas, es 0,12, como veis. Entonces nos queda menos 0,12 y las exponenciales, fijaos, en 1200 no he cogido más que el 12, con lo cual es 10 a la 2, 10 a la 2 y 10 a la menos 19, perdón, la fuerza era menos 16, perdón ahí, que es que me salía una componente enorme, entonces claro, cuidadín, como hacen los cuerpos pines, el amor, tonterías, ¿verdad? Eso es, menos 16. Claro, es que nos salía un campo magnético que, vamos, que no creemos que le pueda fabricar de millones de Teslas. Entonces nos queda menos 0,12 y ahora fijaos, menos 19 con 10 a la 2, menos 17, sube como pues por 10, por lo cual nos queda menos 1,2. Y esta es la componente beta Z, que remarcamos, como decimos, también en azul como resultado que es. ¿Vale? De acuerdo, nos falta calcular la componente beta X, que evidentemente la vamos a calcular claramente del estudio del electrón que hacemos aquí debajo, en orden. Esta página también estará a vuestra disposición. De hecho, ya sabéis que nos podéis consultar personalmente y os podemos ayudar, claro. Estamos aquí también para ganarnos la vida, como podéis imaginar. Bueno, entonces, veis, si es una dudilla tonta, pues tampoco vamos ¿vale? A cobraros especialmente. Venga, vamos a ver. Aplicamos la misma ley, entonces decimos que la fuerza sobre el electrón, que es 10 a la menos 15J, en negro, como ya hemos hecho antes, 10 a la menos 15J,
es igual a la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19, por el determinante que refleja el producto vectorial de los dos vectores que tenemos que coger, que es V del electrón, que era menos 3, bueno, menos 3.000, voy a poner menos 3, 0, 0, menos 3 por 10 a la 3, daos cuenta que iba en la dirección del eje teta en sentido negativo, y ahora aquí el campo magnético, que ya voy a poner lo que sabemos, beta X no lo conocemos, pero beta Y es 0 y beta Z es menos 1,2, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aplicamos la ley del determinante, desarrollamos por los adjuntos de la primera fila y nos queda, y por 0, claramente, menos J por, fijaos, menos 1,2 por 0, nada, menos 3, o sea, más 3 por 10 a la 3 beta X, y K por 0. O sea que yo creo, eso no os confundáis, porque no puedo confundir yo, pero eso. Claro, evidentemente al tener la J y dos ceros, la columna de las J, el adjunto de la I y de la K es 0, con lo cual solamente me queda el adjunto de la J, que es menos J, 0 menos 3 por 10 a la 3, con lo cual más meses, está bien. Entonces, fijaos que efectivamente nos queda de la igualdad entre la fuerza que nos la han dado, que es esta, y esta expresión, claramente nos queda que beta X es positivo, ya veis, se van las Jotas, y podemos decir que claramente que 10 a la menos 15 es igual, menos más, la J la quito, y me queda 1,6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 3 beta X, de donde beta X sería 10 a la menos 15 entre 1,6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 3. Hacemos los números, que sería 1 entre 1,6 por 3, 1 entre paréntesis 1,6 por 3, y nos queda 0,20. Con lo cual, 10 a la menos 15, eso es. Si veis algún gazapo de cálculos, pues tampoco, ¿vale? Tampoco tiene más importancia, que decir, no os preguntéis, ¿por qué ha puesto que 2 y 2 son 22? Pues porque se ha confundido, ¿vale? Pero si la calculadora no miente, esto es, cachis, eso es. Y bueno, 0,21, vamos a poner, ya veis que es 2,08, hemos dicho que íbamos a afinar hasta las centésimas, 0,21. Y ahora, fijaos, 10 a la menos 16, que sube pues por 10, 2,1. Y esto es el valor de beta X. Con lo cual, la primera pregunta ya la tenemos, que es lo que nos preguntaban, que cuál era, claro, las componentes del vector. Fijaos que contestar a lo que nos preguntan, y no hay que calcular el valor del módulo. El módulo, entonces, hay que contestar a eso, pero claramente, bueno, y las componentes que ya las tenemos, dice, y la dirección del vector, o sea, ese es el vector, claramente, con lo cual ya tenemos, lo podemos poner aquí, ya en azul, como resultado, que el vector beta es 2,1 por I menos 1,2 por K, de donde, evidentemente, contestamos, insistimos a lo que nos preguntan. Esto es muy facilito, pero hay que hacerlo porque me lo han preguntado. 2,1 al cuadrado más menos 1,2 al cuadrado teslas. ¿De acuerdo? Bueno, no hace falta, no vamos a perder el tiempo en resolver esa operación. La sabemos hacer todos y todas, pues se acabó. Bueno, esta sería la primera pregunta, ¿vale? Pero vamos a ponerla como tal, que es esta de aquí. Vamos a poner aquí la pregunta A. Y ahora, aquí a la izquierda, vamos a ver la pregunta B,
que nos dicen que si entrara un nuevo electrón a esta velocidad de 4.500 kilómetros, de 4,5, vamos, kilómetros por segundo en la dirección del eje Y y en el sentido negativo, calcular el valor de la fuerza magnética sobre dicho electrón en dirección y sentido. Hombre, lo vamos a plantear, pero esto no es más que hacer cuentas, ¿vale? Fijaos que la fuerza sobre ese electrón sería su carga, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19, por el producto vectorial de su velocidad por el campo magnético que ya hemos calculado, con lo cual lo dejamos planteado, pero esto y JK, y ahora el vector velocidad nos dicen que son 4.500 metros por segundo en la dirección del eje Y, pero en sentido negativo, o sea, sería 0 menos 4.500, 0, y ahora abajo, por supuesto, el vector campo magnético que hemos deducido, que es 2,10, 2,1 de componente X, 0, y menos 1,2 de componente J. Esto, insistimos, no os vamos a insultar, esto se hace tranquilamente y se da el resultado como debe de ser, claro, como lo que es una fuerza con el módulo. Si nos lo preguntaran, en la dirección sentido, calcular el valor de la fuerza magnética sobre dicho electrón en dirección y sentido. Hombre, eso no hace decirlo, claro. Si es una fuerza, lo que tenemos que decir el vector que nos indica claramente su dirección y sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis, este es el problema, que como decíamos, pues es bastante mecánico, o sea, no hace falta tener mucha imaginación y además la parte teórica es bastante sencilla, como veis. ¿De acuerdo? No así como otros, aunque normalmente los exámenes van por aquí, que además pensamos que no deben ir mucho más allá, o sea, realmente estamos en primero y lo que tenemos que tener en primero es tener las ideas muy claras y para eso estos problemas están muy bien, ¿no? Hace falta, bueno, sí que es verdad que veremos algunos ya más complicados, pero bueno, en el examen de septiembre no fue el caso del año 2022. Bueno, pues esperamos que os hayáis enterado y pues eso, ánimo y seguimos haciendo problemillas, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.